Claro que sí. Ahora sí vamos a escuchar lo que Dios va a hablar a nuestro corazón, pero antes me gustaría que podamos orar. A lo mejor hoy, esta semana no ha sido una semana del todo positiva y venís con tu corazón cargado y con tu mente sumamente ocupada. Vieron que a veces cuando hay un problema fijo, lo que invade los pensamientos es algo llamado preocupación, que es que estoy ahí concentrado en eso. Vamos a orar para que Dios te dé la fortaleza y la fuerza de concentrarte ahora en lo que Él te quiere decir. Porque sin duda de la mano de Dios hay solución, hay fortaleza para cualquier situación o circunstancia que pueda llegar a nuestra vida. Así inclina tu rostro, Señor. Gracias por este tiempo precioso que podemos compartir cada fin de semana. Sin duda, Señor, que si estamos aquí, hemos entendido, es porque hemos entendido que no hay un fin de semana completo. Si no estamos aquí en tu casa, con tus hijos, con tu familia, celebrando tu amor, agradeciendo, Señor, tus bendiciones y también, Señor, abriendo el corazón para todo lo que vos querás decirnos en esta noche. Te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestras preocupaciones, te entregamos nuestras tristezas, Dios. Esas situaciones que a veces no tienen solución y que tanto angustian nuestro corazón. Te las entregamos en tus manos, creyendo absolutamente que vos tenés poder para obrar en nuestra vida. En el nombre de Jesús estamos listos, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. También saludamos a quienes nos miran a través de las redes, porque bueno, también hay una palabra de Dios para tu vida en esta tarde, ¿sí? ¿Y cómo empezamos esto, Nati? Contame Muy bien, un poquito. vamos a hablar un poquito de los efectos que hace la nictofobia. ¿La qué? La nictofobia. Sonamos. ¿Qué es ¿Cuántos eso? saben lo que significa nictofobia? A ver, ¿hay alguien que sepa? Bien. Bueno, la nictofobia tiene que ver con la fobia a la noche. El miedo a la oscuridad, el miedo a la noche. Hay gente que durante el día, sí, más o menos, no sé, ¿a qué hora arranca el día? 5 de la mañana, una cosa así, que va aclarando, que va apareciendo el sol, la tranquilidad vuelve a sus corazones. Pero en el momento que comienza a oscurecer y ya no hay luz, ¿no? Y empieza a oscurecer y empieza a aparecer la noche, estas personas que te padecen esta fobia, que le llaman nictofobia, comienzan a llenarse de ansiedad, de miedo, de inseguridad, ¿no? La noche para ellos es algo malo y ruegan que pase pronto, porque no la soportan. La verdad que uno quizás no lo padece, así que lo podemos hablar con tranquilidad y quizás ni siquiera lo vamos a entender. Pero hay personas que es terrible lo que viven con respecto a esto. Y la realidad es que aunque muchos de los que estemos aquí no padezcamos nictofobia, que ya se llevan una palabra nueva para su vocabulario, su diccionario, muchas veces hay situaciones en nuestra vida que se transforman en noches oscuras, que a lo mejor no dura lo que dura una noche, pero a veces son etapas de nuestra vida. ¿Cuáles son esas noches oscuras cuando de pronto aparecen problemas, situaciones difíciles, se presentan obstáculos y de pronto estamos orando y estamos clamando a Dios y estamos asistiendo a nuestro grupo pequeño y estamos leyendo la palabra y asistimos todos los domingos, pero esa situación parece que no tiene salida? Dios parece que hubiera cerrado el cielo y hay un silencio absoluto desde lo alto, un silencio ensordecedor, y de pronto comenzamos a caer en la angustia, en la inseguridad, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos huérfanos. ¿Te pasó alguna vez? Y sí, yo creo en Dios y yo amo a Dios. Pero esta etapa de mi vida me está trayendo problemas. Y ya siento que no doy más. Se me está extendiendo demasiado esta noche oscura. ¿Cómo voy a hacer para seguir adelante? Bueno, de eso se trata la charla de hoy. Aún en mi noche más oscura. Todos vivimos noches oscuras. En algún momento llega la noche. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos invita a hacer? A confiar. A confiar. Y es porque en realidad confiar, cuando las cosas están bien, cuando tengo salud,
tengo trabajo, mi relación con mis hijos está bien, mi matrimonio está estable, ¿no? Está todo viento en popa. Ahí en esas circunstancias es fácil confiar, ¿o no? Ahí es fácil, cuando todo va bien es fácil confiar. Pero cuando llega la noche oscura, a veces confiar se torna bastante difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo sería confiar en Dios? Mira, ese es, digamos, el desafío, ¿no? Es agradecer a Dios en el momento de la prueba. Es darle gracias a Dios, es aprender a confiar allí. Es aprender a confiar cuando sos tentado, ¿no? Es rendirte a Él mientras estás sufriendo alguna situación difícil, algo que quizás no entendés qué es lo que está pasando en tu vida. Es amar a Dios aun cuando parece distante. ¿Te ha pasado alguna vez que sentís como que Dios está a no sé cuántos kilómetros de distancia? Bueno, es seguir amándolo allí en medio de esas circunstancias. Vos sabés que las amistades a menudo son probadas justamente por el tema de la distancia o por el tema del silencio. Esto ocurre cuando algún amigo se te va lejos, no sé, digamos, viste que hoy en día se está yendo la gente a España, a Italia, a Estados Unidos, y se va y ya no lo ves más y bueno, empieza como a enfriarse la cosa, ¿no? Pero en algún momento vuelve y se van a tomar un café y la amistad sigue estando intacta, siguen estando en la misma sintonía. Pasa también que a lo mejor alguien no es que se va, pero simplemente dejó, viste, a lo mejor vive a la vuelta de la casa, pero por una cosa o por otra ya no te mandó un mensajito, vos tampoco a él o a ella, y se empezó, pareciera enfriarse, pero en algún determinado momento dicen, che, volvámonos a juntar, y se juntan y sigue estando intacta la relación, ¿no? Bueno, en tu amistad con Dios también no siempre lo vas a sentir tan cerca, pero lo importante es que vos estés cerca de Él, a través de buscarlo en la oración, en la lectura de la palabra, porque la realidad es que el Evangelio no se trata de sentimientos, sino que se trata de tener fe y de llevar una vida de fe. Philip Yancey sabiamente observó que cualquier relación implica momentos de cercanía y momentos de distancia. Y en una relación con Dios pasa exactamente lo mismo. El péndulo está en la cercanía y a veces que decís, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Pasa? Sí, pasa, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado que dicen, ¿a dónde está Dios? Bueno, yo creo que a todos nos pasa. Bueno, vamos a estar viendo en esta noche las verdades acerca de esas noches oscuras y cómo hacer para poder seguir confiando en Dios. Ahí en tu hoja de notas anotá en primer lugar las noches oscuras. Esta es una gran verdad que tenemos que aprender y tenemos que aceptar. Las noches oscuras forman parte de la vida. En la línea de la eternidad, los 70, 80, 90 años que nos tocan vivir a todos los seres humanos si llegamos a esa edad, es así de pequeñito el tiempo en la línea de la eternidad. Y muchas veces esperamos, queremos que la tierra sea el cielo. Y la tierra no es el cielo. Por eso es que las cosas no están bien en esta tierra, ¿no? Porque Dios no está reinando aquí. Solo reina en el corazón de aquellos que lo amamos y hemos decidido que Él reine. Pero en este mundo hay maldad, hay maldición. Entonces, la tierra no es el cielo. Por lo tanto, vamos a tener que pasar sufrimientos, enfermedades, problemas económicos, porque nos toca vivir en este mundo, aunque no somos del mundo. Todos los grandes héroes de la fe que la palabra de Dios nos cuenta, tuvieron que pasar problemas en sus vidas. Muchos conocemos la historia de David. David fue un joven de 17 años a quien Dios eligió para reinar en el pueblo de Israel una vez que Saúl, un rey que no había hecho la voluntad de Dios, fuera destituido. David es llamado, es comisionado por Dios, es ungido por Él, es bendecido por Él y sobre Él se da una declaración profética maravillosa. Pero en una oportunidad David todavía no era rey
y tuvo que salir a pelear con el ejército del pueblo de Israel. Y cuando volvía con ese ejército, cuenta la palabra de Dios en 1 de Samuel 18, el verso 7 y 8 dice: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. A partir de ese momento, David siendo bendecido, habiendo sido comisionado por Dios y todo, comienza una etapa muy dura en la vida de David, porque a raíz de los celos de Saúl empieza a huir, porque lo quiere matar, lo empieza a perseguir injustamente y empieza a huir y tiene que protegerse y hace la vida una vida de refugiado, si se quiere. Aún así él siguió confiando en Dios, pero le tocó pasarla y pasarla bastante triste. Todos los héroes de la fe les tocó vivir noches oscuras. La pregunta es, ¿siguieron ellos confiando? Muchos de ellos sí. Vos y yo, cuando aparezcan esas noches oscuras, a lo mejor estás en este momento viviendo una noche oscura. ¿Serás capaz de seguir confiando? ¿Serás capaz de seguir creyendo? Porque confiar es esto, es decirle a Dios: Dios, es injusto lo que estoy pasando. Dios, me duele lo que estoy pasando. Me enoja lo que estoy pasando. Pero ¿sabes qué, Dios? Entiendo que estoy en tus manos. Y voy a seguir confiando. ¿Sabes por qué, Dios? Porque yo he entendido que vos no sos solamente el Dios del día, sos el Dios de la noche también. Dios no se ausenta en nuestras noches oscuras. Todo lo contrario, Él es el sol de justicia que brilla sobre la vida de sus hijos, aún en esas noches oscuras. El apóstol Pablo, otro héroe, que también vivió muchas situaciones, él dice en 2 de Corintios, el capítulo 8, verso 9, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Fíjense el aprendizaje. Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Quién hace qué cosa? Resucita a los muertos. Ese es nuestro Dios. Y aunque esta noche oscura por la que estás pasando parezca un valle de sombra y de muerte, como decía David, Dios es un Dios que está presente. Nos va a tocar pasar noches oscuras. A Jesús le tocó. El próximo fin de semana a nivel cultural todos celebramos Pascua recordando esto. Y luego nosotros en nuestro especial haremos lo mismo. ¿Le tocó sufrir a Jesús? ¿Sufrió Jesús injuria, persecución, engaño, mentira, decepción, traición? Sí lo sufrió. ¿Será que nosotros vamos a ser librados de eso? No. ¿Por qué? Porque hemos entendido que en el trayecto de esta vida la meta del discípulo de Jesús, de un creyente que lo ama, es parecerse a Jesús. Por lo tanto, como Dios tiene ese plan con nuestra vida, en muchas oportunidades nos va a hacer pasar por las mismas situaciones que pasó Jesús. El tema es que sigamos confiando. Enseñarnos a confiar en Él es lo que Él quiere con nuestra vida. Dios no causa las tragedias. Bueno, ¿será que Dios para probar mi carácter entonces me mandó todas estas cosas malas que estoy viviendo? No, Dios no causa el mal, pero sí lo usa. Lo usa para nuestro beneficio, para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos a acompañar a otros, a ayudarlos en los momentos difíciles y sobre todas las cosas, para que entremos y aprendamos el nivel más profundo de adoración. ¿Sabes cuál es el nivel más profundo de adoración, de entrega y de rendición? Alabar a Dios a pesar del dolor. Eso es confiar. Esto es confiar. El nivel más profundo de rendición a Dios, de que hemos creído en Dios, es alabarlo en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, aunque no entendamos, aunque no sepamos, incluso aunque nos enojemos. Dios está al lado nuestro. Hay una canción que le pedí a Franco que me acompañe,
muy que ponen con música, podemos decir, o lo pone muy palpable el mensaje de lo que es esto es confiar. Yo no sé con quién viniste hoy, a lo mejor viniste con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. A lo mejor como familia les está tocando pasar un tiempo de oscuridad. O a lo mejor a vos, hombre, incluso nadie lo sabe, pero en tu interior estás viviendo una noche oscura. A lo mejor vos, mujer, no sé, por problemas con tu esposo, con tus hijos. A lo mejor vos, joven, jovencita, cada etapa de la vida tiene sus noches oscuras. Todas las etapas, incluso la de niños, todas. Pero Dios nos invita a confiar. Yo sé que esta canción muchos se la saben, así que si tenés confianza y sabés que el que está al lado tuyo anda pasando ahí una nochecita media rara, acércatele. Vamos a cantarnos el coro de esta canción que dice así, a ver. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando eso que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. ¿Habrá alguien que esté pasando alguna noche oscura? ¿Qué es confiar? Es esto. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando eso que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. No sé qué noche oscura estás pasando y cuánto tiempo lleva esta noche presente en tu vida que te hace quizás sonreír ante el público, pero llorar en tu cuarto. Dios te dice hoy, sé que no lo entendés, pero esta noche oscura va a sacar lo mejor de vos. Es parte de la vida, entendelo. Pero yo no te abandono, no te dejo, estoy al lado tuyo. Jamás me voy, aférrate a mí y vas a poder pasarlo. Esto es confiar. Bueno, y seguimos hablando de esas noches, ¿no? Esas noches que llegan inesperadamente. Cuando menos querés acordar, llega la noche y te encontrás con que quizás sea un día la noche del problema, de la dificultad, quizás sea una semana, un mes, quizás un año, a lo mejor más. Hay gente que 1 o 2 décadas, o quizás más incluso, ¿no? Pero el punto número 2 nos habla de que las noches oscuras anteceden a la bendición. Y esto es, ahí también hay que confiar, ¿no? Esto también pasará. Yo creo que es el gran dicho del día de hoy. En la Biblia nos encontramos con la historia de Job, un hombre justo, un hombre próspero, exitoso, un hombre buscador de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Pero bueno, le tocó vivir una noche terrible en su vida. Perdió los hijos, perdió los bienes, perdió la salud, perdió los amigos, porque aunque vinieron unos amigos, era mejor que quizás que no hubieran venido, porque como vinieron, ¿no? Y le llegó la noche oscura y quizás él pensó, esto es totalmente injusto, yo no merezco esto. ¿Por qué me vino esta situación? Y es bueno meditar para tu vida, dentro tuyo, esa situación que estás pasando. Y quizás te preguntás, ¿y a dónde está Dios en medio de toda esta situación, en medio de esta noche que me está tocando pasar?
el hecho de que ames a Dios no te libra de que pases esas noches oscuras en tu vida. Quizás es posible que no hayas hecho nada malo, pero bueno, vivimos en un mundo que está terrible y muchas veces las cosas de este mundo nos afectan, como la inseguridad, el tema económico, más todos los que vivimos aquí en la Argentina, ¿no? Se vive una cosa que uno no dice, no sabe qué va a ocurrir el lunes, ¿no? Acá de un día para otro pasan cosas terribles. Y bueno, nos pueden pasar esos momentos de noches muy terribles en nuestra vida. Hay algo en lo que tenemos que tener cuidado y no juzgar, ¿no? Ya sea porque nos pase a nosotros o porque le pase a otra persona. No siempre los problemas son causa de un pecado, ¿no? O consecuencia de algún pecado, tanto en la vida de uno como en la vida de los demás. Esto es bueno tenerlo, estar consciente de esto, ¿no? Lo que sí tenemos que también estar conscientes es que Dios aprovecha todas las situaciones. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo en tu vida, pero sí sé algo. Dios va a aprovechar esa situación para trabajar en vos, para trabajar en tu carácter. Dios, lo dijimos los otros días, Dios está más interesado en tu carácter que en tu bienestar. ¿Y qué es carácter? Carácter es cómo reacciono yo ante las distintas situaciones y circunstancias que la vida me presenta. La realidad es que Dios nunca hubiera permitido que Job pasara lo que pasó, esa noche tan terrible que pasó en su vida, que fue una etapa de varios años, si no hubiera tenido un propósito para la vida de él. Vamos a ir a una frase que tenemos allí que la vamos a compartir. Esta frase dice: estamos en el fuego de la prueba, pero Dios controla el termostato. Dios está con la mano allí. Cuando ve que la cosa nos estamos rostizando un poco, le baja un poco el fuego. Dice, bueno, vamos a ir dando vuelta, vamos a ir dándolo vuelta, y va trabajando en nuestra vida. Dios no va a permitir que pasemos pruebas más grandes que las que podamos soportar. No es una sorpresa para Dios lo que te está tocando pasar o vivir en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones. No, Dios no es que de la noche a la mañana se despertó y dice, uy, mirá lo que le pasó a esta persona. No, a Dios no lo sorprende nada, pero es bueno comprender, entender de que Dios va a usarlo para beneficio de nuestra vida espiritual, personal. Y fíjate lo que dice en el libro de Job, que viene con el título de este segundo punto, ¿no? Que detrás de toda esta noche hay una bendición para tu vida. Mira lo que dice en el libro de Job, capítulo 8, verso 21. Dice, Él volverá a llenar tu boca de risa. Quizás hace mucho que no has reído, que no te estás riendo porque las situaciones de tu vida, esas circunstancias que te están tocando pasar, más que reír, te están haciendo llorar. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios y tomate esta palabra para vos. Dios volverá a llenar tu boca de risa y tus labios con un grito de alegría. ¡Wow! A ver, me voy a parar para decir esto. ¿Has gritado de alegría alguna vez? Ese grito que decís, wow, quiero gritar a los cuatro vientos lo que me está pasando. Es algo bueno que estoy viviendo. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. Yo sé que a lo mejor no lo estás viendo, pero es cuestión de confiar, como decía la canción. Seguir confiando, seguir amando al Señor, seguir confiándole tu vida, seguir diciendo, voy a confiar hasta el final. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, aún viviendo sus miserias. Y este texto que estamos leyendo es justamente esto, ¿no? Dios llenará de risa nuestra boca y daremos gritos de júbilo y de alegría. ¡Wow! Esos gritos que te dan ganas de gritarlos a los cuatro vientos, ¿no? Como cuando Argentina salió campeón. ¿Viste cómo lo Ahí cantamos gritaron acá? todo, ¿o no?
¿Se acuerdan cómo lo cantamos acá? ¿Por qué? Porque hacía cuánto que no salíamos campeón, ¿no? Bueno, pero qué lindo que es la alegría, ¿no? Dios, acá, esta es una promesa de Dios que dice, yo voy a llenar tu boca de risa. La cosa se ve mal a veces y quizás no la entiendas, pero tranquilo, la noche no será para siempre. Si tenés confianza con la persona que tenés al lado, decíselo. La noche no va a ser para siempre. Decir. La noche no va a ser para siempre. Amén. Que podamos ver... Amén, ya está. Ahora mire para acá. Que podamos ver con fe, con vista espiritual, un nuevo amanecer en nuestra vida. Saldrá el sol de justicia para tu vida, para tu hogar, para tu economía, para esa relación con tus hijos, con tus padres, con tu pareja. Saldrá el sol de justicia y ese sol brillará y traerá alegría a tu vida, a tu hogar. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos aceptan esta palabra? ¿Cuántos se llevan esta palabra para su hogar en esta noche? Gloria a Dios. Que la noche oscura pasó, esto lo vamos a ver. Y vamos a poder mirar para atrás y vamos a poder decir, y terminé de pie, como dice la palabra de Dios, ¿no? Una vez que haya terminado todo, que estés de pie. Gloria a Dios. ¿Por qué lo vamos a lograr? Porque Él ha prometido estar con nosotros para siempre. ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros? Para siempre, para siempre. Gloria a Dios. La Biblia nos cuenta cómo continuó y finalizó la vida de Job. Leámoslo. Dice el texto bíblico, después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos y bisnietos y tataranietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Deja de mirar esas situaciones que te rodean, esas situaciones que te angustian y agarrate de la confianza de Dios. Decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios me sacará de esta situación y viviré días de alegría en mi vida. Gloria a Dios. La noche entonces no será para siempre. Hay días maravillosos para vos y bueno, lo mejor está por venir. Claro que sí. La tercera verdad con respecto a las noches oscuras es que las noches nos preparan para la grandeza. Antes de colocarnos en algún lugar de mayor responsabilidad, de mayor reconocimiento, a Dios le gusta prepararnos. Porque como decía Rubén recién, a Dios le interesa más nuestro carácter que nuestra comodidad. Y para esto es bueno recordar la historia de Moisés. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? El libertador del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Cuando él se da cuenta, él estaba en el palacio del rey y se da cuenta que su pueblo estaba siendo esclavizado. Él dice, pero yo no puedo estar sin hacer nada, algo tengo que hacer. Y se adelantó un poco a los tiempos de Dios y se involucra en una situación tratando de defender a uno de sus hermanos, una persona del pueblo de Israel, y comete un asesinato. Y esta salida impulsiva, peligrosas son las cosas impulsivas. Cuidado los que son medios impulsivos, que a veces se toman decisiones impulsivas y traen grandes y malas consecuencias. ¿Qué le costó a Moisés esta reacción impulsiva? 40 años de destierro. Se tuvo que ir al desierto, donde nadie lo conocía, donde terminó su identidad como pariente del faraón. Pero en esos 40 años de desierto, Dios trabajó con la vida de Moisés. Siguió trabajando, no se rindió con él. ¿Para qué? Para traerlo de vuelta a que él cumpliera su misión. Él tenía que enfrentar al faraón, quien tenía poder para matarlo si quería. ¿No? Y tenía que venir a enfrentarlo, pero tenía que venir a enfrentarlo como Dios quería que lo hiciera. ¿Y cómo fue Moisés después de esos 40 años? Dice la palabra de Dios en Números, capítulo 12, verso 3. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. En eso se transformó Moisés. Otra traducción dice,
manso, tranquilo. O sea, que dejó de ser impulsivo, impaciente, alterado, nervioso. Ahora, Dios lo tuvo que llevar al desierto. Si Dios te ha llevado al desierto en este tiempo, atención ahí. ¿Qué será lo que Dios está queriendo trabajar en vos? Sea el motivo que Él sea, por el que has entrado en una noche oscura, déjame decirte que vas a salir de ahí de la mejor manera. Trabajado por Dios, trabajado. No insistas en que la noche termine pronto. Concéntrate en qué Dios está queriendo trabajar en vos. Y sé obediente. Eso es confiar. La fe es obedecer aunque no entiendo. Como dice ahí la frase, la fe es hacer lo correcto incluso cuando parece absurdo. Esto es confiar. Por ejemplo, si hay una de las pruebas mayores en cuanto a nuestra fe, es el perdón. Cuando alguien me lastimó y es injusto porque no tiene razón en lo que hizo. Me ofendió, me lastimó, me hirió y fue injusto. No merece que lo perdone, no merece que lo suelte, no merece que deje ahí pausado o que renuncie a mi deseo de venganza. No lo merece. Pero ¿sabes qué? Dios que dice, eso es lo correcto. Porque cuando vos perdonás y soltás a la otra persona, no se beneficia a la otra persona. Te beneficiás vos, te beneficiás vos. Y Dios, la misión de Dios no es hacernos la vida fácil. Eso es real. No, Dios quiere que trabajemos en nuestra vida, porque si Él no lo permite, vamos a ser aquí y lo que resta de la eternidad personas inmaduras, egoístas, egocéntricas, alteradas, nerviosas, que no perdonamos, que guardamos rencor, que tenemos resentimiento. Esas cosas son cosas del carácter. Y Dios no quiere que sus hijos, Él quiere que sus hijos lo representen a Él. ¿Y cómo es Dios? Un Dios lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Así que ese es el trabajo de Dios. Trabajar con nuestro carácter y no se va a rendir hasta lograrlo. Así es, Nati. Bueno, y el punto 4 nos habla acerca de que en las noches oscuras recibimos, ¿qué recibimos? Revelación. La revelación es la comunicación de Dios con sus hijos. Él se revela a nuestra vida a través de la naturaleza. Cuando vemos tantas cosas preciosas que Dios ha creado, las estrellas, el sol, la luna, el mar, no sé, las montañas. Vos sabés que iba una vez un pastor con una persona que lo iba llevando, un fletero, y claro, iban para la montaña, para allá arriba, y de repente el pastor, al ver las montañas, ¿cierto?, le dice al fletero, con ganas de hablarle de Dios, de la majestuosidad que hace Dios aquí en esta tierra, que ha hecho la creación. Entonces le dice el pastor, qué grande que son estas montañas, dice, que Él las habrá creado, ¿no? Le dice el pastor al fletero. Y lo mira el fletero y dice, ¿y los indios? ¿Quién más lo va a crear? Qué poca información que tenía. Bueno, nuestro Dios ha creado las montañas, ¿no? Y todo eso nos habla de Dios. Hasta un simple pajarito ya nos habla de Dios. Él se revela a través entonces de la naturaleza, también a través de la circunstancia, esa circunstancia que estás viviendo. Dios se revela a tu vida a través de esta circunstancia, la utiliza para trabajar en vos, ¿no? Y también Dios se revela, por supuesto, a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso es tan importante leerla, porque cuando la leemos empezamos a ser informados y a recibir esa revelación de Dios a nuestra vida y empezamos a entender lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios tiene para nuestra vida. La realidad es que lo que has logrado conocer de Dios es porque Él se ha querido manifestar a tu vida, porque Él ha querido mostrarse. Si no, estaríamos cerrados acá en nuestra cabecita, no entenderíamos, como hay millones de personas en esta tierra que tienen su cabeza cerrada. ¿No te ha pasado que alguna vez has querido hablarle
o le hablas varias veces del Señor a alguien y esa persona no te entiende, da ganas de abrirle la cabeza y meterle de alguna manera a Dios, ¿no? Porque has comprendido y has conocido algo tan maravilloso y qué pena que la otra persona no lo entienda. La realidad es que es una revelación de parte de Dios para la vida del ser humano, para que pueda entender las cosas del Señor. Te hablo un poquito de otro personaje, Jacob. Jacob era contrario a Job, que fue el personaje del que te hablé recién. Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Jacob no había vivido el tipo de vida correcta. Él era un engañador, era deshonesto, tenía de la suya. En algún punto nos parecemos un poco. Yo no hablo de ustedes, yo me miro, yo digo, me parezco más a Jacob que a Job, ¿no? Pero bueno, vos sabés que Dios no lo descartó a él. No lo descartó, sino que Dios lo amó. Así Dios te ama. No importa cómo seas. Lo importante es que acudamos a Él. Y Él está dispuesto a manifestarse en nuestra vida, a abrazarnos. ¿Necesitas un abrazo de Dios en tu vida? Ese abrazo que te hace sentir tan feliz. Ese abrazo, ese calor del abrazo de Dios en tu vida, Él quiere dártelo, quiere manifestarse a tu vida. No importa si sos bueno o malo, lo que importa es que podamos acudir a Él y Él con los brazos abiertos nos recibe. Bueno, cuando llegó la noche para este Jacob, porque había huyó de la casa de él porque su hermano lo quería matar. Entonces en el camino de repente ya caía el sol y lo agarró la noche y en medio del campo se tuvo que tirar a dormir en cualquier lado allí, agarró una piedra, recostó la cabeza y se quedó dormido. Y en medio de la noche recibió una revelación de parte de Dios para la vida de él. Vamos a leer este texto. Dice en Génesis capítulo 28, dice, la tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Esta palabra yo también quiero que te la lleves a tu casa, ¿sí? Dios te va a dar todo lo que te ha prometido y son grandes bendiciones para vos. ¿Cuántos se llevan esta palabra para su casa? Gloria a Dios, esta palabra es para mí, tenés que decir, esta palabra es para mí, me la llevo. Lo que Dios me ha prometido y son infinidades de cosas, todo es para mí y Dios no va a terminar hasta que todo eso sea cumplido en mi vida. La noche más oscura son momentos entonces para recibir palabras de Dios. Jacob no estaba en la iglesia ese día que recibió esa palabra. La realidad es que estaba en medio del campo, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros andamos por allí haciendo nuestras cosas, en nuestro trabajo, andando quizás en nuestro vehículo o en el colectivo, haciendo las cosas de la casa y a veces no nos damos cuenta que Dios está allí con nosotros y Él puede seguir ministrando nuestra vida? Por ejemplo, esta palabra que estamos hablando nosotros aquí, Dios puede seguir ministrando a tu vida. Lo que tenemos que estar atentos porque esa revelación no solo llega en esta tarde a través nuestro, sino que el Espíritu Santo seguirá trabajando y hablando a lo más profundo de tu corazón durante las 24 horas del día. El Señor conocía el engaño de Jacob y sin embargo le reveló su persona, sus promesas y su asombrosa gracia. No miremos nuestras faltas, miremos quién es Él. Él es un Dios de amor, de gracia y de poder y que se quiere manifestar a nuestra vida. Leemos una frase más que tenemos por allí. Dice, no necesitas una gran fe para atravesar las noches oscuras. Solo necesitas tener fe en la persona correcta. ¿En quién estás depositando tu fe?
Tu fe tiene que estar depositada en Dios, en Jesucristo, y Él se manifestará a tu vida. Jesús conoce cada uno de nuestros pensamientos, nuestros engaños, nuestros escepticismos, lo malo que somos, pero ha prometido no dejarnos en el piso. Dice la Biblia que 7 veces caeremos y otras 7 veces tornaremos a levantarnos. ¿Por qué? Porque su mano está extendida hacia nuestra vida para no dejarnos en el piso. Así que bueno, con su gracia nos llama a creer y a abrazarlo como Rey y Señor de nuestra vida. Que en esta tarde salgamos todos de este lugar dispuestos a vivir una vida para Dios, para nuestro Rey. Claro que sí. Finalmente, ya para terminar, en quinto lugar, en las noches oscuras se rompen cadenas. Y cuando recordaba esta historia, recordaba una canción que cantaba cuando era muy chica, y no la voy a cantar porque hace muchos años. Que cante, que hace muchos cante, años. ¿cierto? Esta historia... La gente quiere que cante, Natalia. Un poquito, esta historia... aunque sea. No, sí, Parecete no. a mí cuando predico solo, vamos, un poquito aunque sea. Esta historia es la historia de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan la historia de Pablo y Silas? 2 muchachos maravillosos que por predicar la palabra del Señor fueron encarcelados. Pero no fueron encarcelados así nomás. Los golpearon, los azotaron, y no los pusieron en la celda mejorcita. La pusieron en la celda de más adentro. En aquel tiempo las celdas eran húmedas. Para las personas que estaban bien castigadas eran bien oscuras, estaban bien aisladas. ¿Para qué? Para que la gente sufriera justamente el aislamiento, la oscuridad. Y ahí estaban ellos. Imagínate, después de haber sido azotados, con su espalda lastimada, ensangrentada, con un cepo en su tobillo, que era una cadena, como un grillete ahí para que no se movieran. No son, Nati, como Sí. no son como las cárceles que hay hoy en día. Nosotros tenemos un hijo, Brian, que va a hacer desinfección a las cárceles, y nos contaba hoy día que hay una de las cárceles que están terminando y que tiene el piso Con calefacción. con calefacción. Y nosotros nos preguntábamos... ¿Qué calefacción tenemos nosotros en la casa? Una pantalla que me intoxica, dice mi nuera. Así son las cárceles hoy en día, ¿no? Que da gusto ir a la cárcel, me parece, ¿no? Me parece que vamos a ir a vivir allá, ¿no? Bueno, las cárceles de aquel tiempo eran como las que vos estabas nombrando recién, ¿no? Nada que ver las cárceles de aquel momento. Bueno, en esa celda fría, en ese calabozo frío y húmedo, ahí estaban Pablo y Silas. ¿Y cómo estaban ellos? Acompáñame a leer. Dice, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban quejándose, diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? No voy a ir más al grupo pequeño. No voy a ir más el domingo a adorarte y agradecerte. No voy a leer más la Biblia. No voy a orar más. Yo no me merezco esto. ¿Estaban diciendo eso Pablo y Silas? Dice, estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros, atenti ahí, escuchaban. Para vos que estás pasando y estás en medio de una noche oscura, hay gente a tu alrededor que te está observando. Está observando qué tanta confianza tenés en ese Dios del que soles hablar. De ese Dios del que sabés publicar. La gente te observa, a ver qué tanto es que confía esta persona. Dice, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Y por supuesto, incluidos Pablo y Silas. En las noches oscuras, la actitud correcta desata el rompimiento de cadenas. La actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? La que tenían ellos, de confianza, de sumisión, de dependencia. ¿Es fácil? No es fácil, pero es lo que Dios quiere para que tengamos victoria. Eso es lo que Dios quiere con nuestra vida. Pocas cosas, muy pocas cosas, casi ninguna, nos hace percibir de una manera tan real la presencia de Dios
que la palabra de Dios cantada, la música. Por eso es tan importante asistir a cada celebración. Aquí en Comunidad ya no tenemos 7 celebraciones. Tenemos una a la semana. Que te propongas cada fin de semana llegar a este lugar. Y que cantemos. Ocurren cosas maravillosas cuando cantamos juntos. Así que llega todos los domingos y no llegues tarde. Llega al comienzo. Porque es ahí cuando juntos declaramos la grandeza de Dios y nos la declaramos a nosotros, porque perdemos de vista muchas veces quién es Dios. Y a través de la música cantada, yo no sé ustedes, pero a mí se me queda mucho más las canciones, que por ahí una predicación. Tristemente sabemos los pastores que 72 horas después vos ya olvidaste el 90% de lo que hablamos hoy. ¡Qué triste! Pero sin embargo las canciones muchas veces se quedan y las estamos repitiendo y las estamos repitiendo. Por eso no solamente necesitamos escuchar la palabra de Dios hablada, sino que también necesitamos el poder que trae la alabanza, la adoración, el canto. Y por eso es que la fe cristiana es una fe que canta. Y es más, en el cielo va a haber música. Así que echátele unas desafinadas a Dios, que Él no tiene problema. Y no solamente aquí, yo no sé en qué ocupás tu mente durante la semana, pero pone música. Pone música, la música con el ritmo que más te guste, no importa, lo que sea que te guste, pero que tenga estas letras que edifican, que reconocen quién es Dios, que reconocen de dónde viene la salvación, de dónde viene la solución, de dónde viene nuestra fortaleza. ¿Para qué? Para que nuestra mente se centre no en la preocupación, sino en la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo decía el salmista en el Salmo 33, verso 4. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Las puertas de la prisión de Pablo y Silas se abrieron. ¿Pero cuándo? Cuando comenzaron a orar y cuando comenzaron a cantar, a reconocer quién era Dios. Por eso es que al momento en que invitas a la adoración a entrar por la puerta principal, y cuando hablamos de adoración, hablamos de esa actitud del corazón que reconoce quién es Dios, y las canciones nos ayudan un montón a hacer eso. Al momento en que invitas a la adoración a entrar por la puerta principal, la preocupación sale por la puerta de atrás. Todo el tiempo. Todo el tiempo a tu alrededor y cada día y a cada momento van a haber voces que te van a invitar a que las escuches. ¿Y qué voz es la que tenés que escuchar para que las puertas de la prisión se rompan? La voz de Dios, porque la fe es la que mueve la mano de Dios. ¿En qué prisión estás? ¿En qué celda estás? ¿En la celda de la tristeza? ¿En la celda de la depresión? ¿En la celda de la monotonía? ¿En la celda de la rutina? ¿En la celda de la decepción? ¿En qué celda estás? ¿En la celda de los problemas financieros, económicos? Como decíamos al comienzo, ¿en qué noche oscura estás que parece una celda de la que nunca vas a poder salir? Hoy Dios te invita, aún en tus noches oscuras, que aprendas a confiar en Él. Ahora, esto no es fácil si no tenés a Dios como tu papá. ¿Por qué a los niños les es fácil confiar? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cómo llegan tus hijos a la noche? Súper preocupados por qué es lo que van a comer mañana, cómo van a pagar la luz, ¿qué hacen los hijos? Los míos se acuestan en el sillón ahí, duermen. Eso es porque saben que hay dos, mamá y papá, que de alguna manera van a resolver todos los líos que hay en este mundo. La única manera de que logres confiar en Dios es que lo aceptes a Él como tu papá. Entonces, si estás aquí por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, hace un mes que venís, y aún Dios está muy lejano, todavía no es tu papá. Hoy tenés la manera, hoy puede ser el día que cambie todos tus días, porque la Biblia dice que al que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna y se le da el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Me gustaría que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro y decirle a Dios con tus propias palabras: Dios,
No quiero sentirme como un huérfano. No quiero sentirme solo, no quiero sentirme sola. No quiero seguir en este estado de desesperación, de tristeza, esta sensación que estoy como dentro de una cárcel. Como que estoy dentro de una noche oscura que nunca termina, Señor. Lleno de ansiedad, de preocupación, de tristeza. Hoy rindo mi corazón, decíselo a Dios. Hoy rindo mi corazón. Estoy listo para que seas el Rey y el Señor de mi vida. Quiero transformarme en tu Hijo. Reconozco que hasta este momento he hecho las cosas de cualquier manera. He tomado mis propios caminos. Pero hasta aquí, Dios, hasta aquí llegué. Me rindo. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Toma el total control y gobierno de mi vida. Quiero tenerte como mi papá y confiar como un hijo confía en su papá. Gracias, Dios, por darme esta oportunidad de hacerlo a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si es la primera vez que has hecho esta oración y lo hiciste con todo tu corazón, puedo decirte bienvenido a la familia de Dios. A partir de este momento, este Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios creador del universo pasa a ser tu papá.